avanzar, ya, para que no se haga muy tarde, el tema es largo. Volvamos a ir poquito, ya. Entonces, primero, ¿qué me pueden definir como insuficiencia cardíaca? Cualquier definición me sirve. Capacidad del corazón de mandar sangre a todo el organismo. Ya. ¿Y para qué manda sangre de todo el organismo? Para el oxígeno, nutrientes. Eso quiere decir para suplir la demanda metabólica que tiene el cuerpo. Entonces, una insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de cumplir con la demanda metabólica de todo el cuerpo. Ya. Entonces, bajo ese concepto, nosotros podemos tener una insuficiencia cardíaca ya, sin causa cardiogénica. Ya, adelante, es más difícil así. Pensemos. Si es la insuficiencia de la demanda metabólica, entonces sí puede haber una insuficiencia cardíaca de causa no cardiogénica. Porque si aumenta el metabolismo basal y el corazón no se adecua a este, puede tener una insuficiencia. ¿Y qué patología tenemos eso? En un hipertiroidismo. ¿Qué pasa aquí? Hay una secreción aumentada de T4, por lo tanto, las células consumen más energía, ¿cierto? Y si el corazón no se adecua al ritmo de esta enfermedad, puede entrar en una insuficiencia. Entonces, eso no puede ser una buena causa porque va aumentando el metabolismo, la tasa metabólica. Entonces, empecemos. ¿Cuáles son las causas que me pueden llevar a una insuficiencia cardíaca? Etiología. Infarto miocardio. Llamo. Chagas. Ya, ¿qué más? Infarto miocardio, probablemente lo que les falté es tiempo. Ya, está bien. Bien. ¿Qué más? Acá, un problema de la producción, ¿cierto? Otra cosa más. Hipertensión arterial. Y, lo que vemos ahí, valvulopatías. ¿Ya? ¿Cómo está compuesto entonces nuestro corazón? Nuestro corazón es un músculo. ¿Ya? Tiene sus válvulas. Son en este sentido. Esas válvulas en este sentido. Entonces, si hay una lesión a nivel del miocardio, el corazón no va a poder contraerse de manera correcta. Si hay una lesión a nivel de las válvulas, entonces puede haber aumento de presión o regurgitación, porque puede aumentar el volumen. ¿Qué también puede haber? Puede haber una falla a nivel del globo sinusal, ¿no? Ya sea por llaga, ya sea por bloqueo, las mismas características higiénicas pueden causarla, y así. ¿Ya? Entonces, para entender lo demás tenemos que hacer un pequeño repaso cardíaco. Ya. Y como el sitio puede empezar donde sea. ¿Ya? Empecemos con la relajación del vesículo. ¿Ya? Cuando el ventículo se relaja, hay una relajación isovolumétrica, ¿no? El mismo volumen, pero se relaja. ¿Y qué se cierra en esa relajación? Se van a cerrar las válvulas pulmonares para que pueda pasar de la aurícula hacia el ventículo, porque al momento de contraerse, ¿ya? El volumen va disminuyendo, entonces la circulación
Y aquí, en la llegada hacia las aurículas, no hay válvulas, sino que hay un flujo constante. Entonces esto se va a llenar, va a aumentar su presión, luego de que esto se relaje, y va a pasar a través de gradiente de presión, lo que llamamos el llenado reticular, ¿cierto? Y luego de eso va a tener un excedente, y ese excedente va a ser la contracción de la aurícula, que va a botar entre 20 a 30%, lo que falta para llenar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Luego de eso, que se llene, aquí va a haber menos presión, el ventrículo ya va a hacer una contracción isovolumétrica, mismo volumen, y en el momento que sube la presión se van a cerrar las válvulas mitrales, las válvulas auriculoventriculares, en algún lado. Y luego de eso va a vencer ¿ya? La presión que está en la aorta. Entonces todo eso que estamos hablando se relaciona con varias fórmulas. Primero, con la presión arterial. La presión arterial, ¿por qué está? Doctor. Resistencia periférica auricular. La periférica Y gasto cardíaco. y el gasto cardíaco. O la frecuencia cardíaca y el volumen musical. Bien. ¿El gasto cardíaco cuál es la definición? La sangre que el corazón bombea. Entonces es la cantidad de volumen, el volumen que saca el corazón durante un minuto de frecuencia cardíaca, no solamente la sangre. ¿Ya? El volumen siempre es ejecutado por doctor. La presión muscular. Bien, la contractibilidad. Por el posible llenado auricular. Bien. La precarga. Velocidad. Ahora, ¿qué son estos conceptos? ¿Ya? La precarga es la capacidad que tiene el ventrículo de extenderse y abarcar volumen. ¿Ya? La poscarga es lo que el ventrículo tiene que vencer para sacar esa sangre hacia circulación sistémica. Y la contractibilidad es la capacidad del corazón de hacer la contracción. ¿Cómo puedo explicarlo de una forma esta cosa? Es con una persona que hace peso. Va a hacer su peso. ¿Ya? La precarga va a ser la capacidad que tiene su mano de tener movilidad. ¿Ya? Por decirlo así. Aquí, la precarga del corazón es la capacidad de extenderse. ¿Ya? La poscarga es el peso que tiene que alzar este personaje. ¿Ya? Entonces, si nuestra resistencia vascular periférica está aumentada, entonces la presión que tiene que hacer, o sea, la fuerza que tiene que hacer, o el trabajo que tiene que hacer la presión va a ser mayor. Y la contractibilidad es la capacidad que tiene esta persona de poder contraer su músculo. ¿Cierto? Entonces, con esto ya lo tenemos dicho. Ahora, ¿por qué me importa hacer todo esto? Pues resulta que el diagnóstico, bueno, una de las clasificaciones de la insuficiencia cardíaca es definir si tengo una insuficiencia cardíaca IC tipo sistólica o una IC tipo diastólica. Ahora, yo como uno con todo esto que acabo de ver, pues resulta que la insuficiencia cardíaca sistólica, ahora también llamada contracción de ejecución reducida, tiene que ver más que todo con que la poscarga está aumentada. ¿Ya? Pero nuestro corazón no llega a una insuficiencia así como así, sino que tiene mecanismos de compensación. Y uno de ellos es el primero que se activa, es el mecanismo de Sistema renal que tensión arterial. calma. Eso es lo que nosotros pensamos al principio, pero esos son sistemas morales que se activan después. El corazón de ya tiene algo, ya tiene una cualidad que empieza a compensar lo que sea que esté pasando. El mecanismo de Frankenstein. Ese es el primero que se va a activar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hemos dicho todavía sobre cargo volumen, pero lo primero que se activa es eso. Luego sigue el sistema humoral y primero va el simpático. ¿Qué va a hacer el simpático? A través de los vanos receptores se va a dar cuenta que hay una disminución de la presión, porque estamos hablando que tiene un problema de ciclo, un problema de contracción. ¿Ya? Ahora vamos a evaluar eso.
va a ir así. Si este se achica, la presión va a aumentar, por tanto el alcance va a ser mayor, pero se dan cuenta que el diámetro disminuye, por lo tanto hay menos flujo dentro de ese vaso. Por eso cuando la resistencia vascular periférica aumenta, el flujo ya por el gasto cardíaco va a disminuir. Y para compensar, obviamente el paciente presenta ¿qué cosa? Palpitaciones para hacer la compensación de eso. ¿Ya? ¿Todo así? Sí, sí. ¿Me entienden? Ahora, el otro. Ahora, ¿cuándo vamos a ver, por ejemplo, la capacidad de contraerse? Podría ser una cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque el músculo está comprometido. Entonces, por lo tanto, no va a poder cumplir realmente su contracción de manera adecuada. O en la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la resistencia vascular periférica está aumentada y el corazón tiene que aumentar su esfuerzo. Por lo tanto, va a hacer una hipertrofia. ¿Ya? Esta es la mayor expresión. Y luego tenemos una insuficiencia cardíaca diastólica. Si esta es contracción de dirección disminuida, ¿cómo creen que va a ser esto? Normal. También llamada contracción de dirección conservada. Ahora, aquí nuestro problema es la postcarga, ¿cierto? Y puede ser también la vivienda, por eso algunas veces damos un itálico que es insuficiencia cardíaca. Ahora ya casi no. ¿Ya? Pero si ahí era la postcarga en la insuficiencia cardíaca diastólica, ¿quién cree que va a estar comprometido? La precarga. ¿Qué era la precarga? Capacidad de hacer contracción. No, es la distensibilidad, la elasticidad de ese corazón. Eso es la precarga. La capacidad de distenderse, adecuarse a un volumen. ¿Ya? Entonces, aquí dice que la diástole ya sabe, contracción, diástole de nada. Bueno, entonces, si la precarga está afectada, ya la diástole va a disminuir, o sea, la capacidad de distenderse va a aumentar volumen, sí, pero va a haber una misma contracción. Por eso la fracción de eyección está conservada. Ahora, volvamos al ciclo cardíaco. ¿Ya? Nuestro corazón aproximadamente tiene la capacidad de abarcar 120 litros, ¿cierto? ¿Ya? Una parte de este volumen va a ser inyectado. ¿Cuándo se inyecta? Aproximadamente. 70 ml. Por lo tanto, hay un remanente de 50 ml. ¿Cierto? Ahora, estos 70 ml se van intercambiando con el llenado a través de la aurícula subventrícula. Ahora que hablamos de porcentaje, un 70% va a ser por el llenado rápido y un 30% por la contracción auricular. ¿Cierto? ¿Todo está bien? Entonces, esto también se lo pone en porcentaje, porque no es como que todos tengan el mismo tamaño de corazón, es como aproximado. Aproximadamente este es mayor del 50 hasta un 70% de su ¿ya? Entonces, para nosotros decir que hay una fracción de eyección conservada, tiene que ser mayor al 50%. Si es menor al 40 o 50%, nosotros estamos hablando de una insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿por qué me importa todo esto en semiología? Ya, porque esta clase va a ser, ¿cierto? Porque la insuficiencia cardíaca tiene características, ya, y tiene criterios que nosotros tenemos que saber. Piensen, paciente cardíaco. ¿Cómo va a llegar el paciente cardíaco a la consulta? Primero la línea, pero nosotros tenemos varios patrones de consulta. Está la línea respiratoria y la cardíaca, son las principales diferencias. La línea cardíaca, ¿cómo se caracteriza? Siempre se trata de los signos de códigos. Exactamente. Lo primero, se presenta el decúbito supino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el corazón al momento de no poder hacer su contracción, porque la mayoría de las insuficiencias cardíacas son sectores, al momento de no poder inyectar, se acumula la sangre
y eso regurgita hacia los pulmones, y eso produce un aumento de la presión diafragmática en los pulmones, de los vasos de los pulmones, y por tanto edema de los pulmones, que es uno de los criterios que nosotros manejamos en práctica, ¿se acuerdan? Entonces, ya, ¿qué más? Si hay una ingurgitación, ¿no?, del volumen hacia atrás, ¿qué vamos a ver funcionando? Ingurgitación regular. ¿Qué más? Y ese es otro ciclo de insuficiencia cardíaca. El edema. Partimos del 20 y vamos para allá. ¿Qué sigue? Si un corazón no está bombeando, y hablamos hace rato de presión, la presión hacia la periferia va a ser disminuida. ¿Qué va a tener el paciente? Si la perfusión hacia la extremidad ya no. ¿Central o periférico? Periférico, por la perfusión. Y si no llega lo suficiente, o sea, si no hay una presión constante hacia el cerebro, el paciente va a ir a 5 pero de mayo. ¿Con eso entonces? 5 con ese. Pero hay otro término también acá que diferenciar lo que es lipo. ¿Cuál es la diferencia entre una 5 y una lipotimia? 5 pero de mayo. Exactamente, como un casi desmayo, pero el paciente puede lograr recuperarse. A diferencia del 5 y la lipotimia tiene todo, somnolencia, ya, irritabilidad. 5 pues, al suelo. Ya. ¿Qué más me está faltando acá? No sé, lo vamos a dejar por ahora. Ya, entonces ya sabemos la diferencia. Ahora, la vía respiratoria no va a tener incontinencia celular, no va a tener edema y tranquilamente va a poder estar hecha la paciente. También puede haber tos del corazón. Eso puede ser acá dentro. Ya. Un momento cardíaco. Si tenemos una tasa de tipo cardíaco y hay perforación, ¿qué tipo de perforación va a haber? Acuérdense que hay una sangre que está volviendo, acumulándose una presión hidrostática en los pulmones y está viendo nieve. Hemática o también van a ver esa salmonada, ¿se acuerdan? Lo vieron, ¿no? Bueno, el edema ya saben cómo se clasifica, por grado, ¿no? Uno es tobillo, rodilla y después 4 a la saca todo, ¿no? Y también hay por nivel de depresión, ¿no? Pero lo que usted tiene que diferenciar cuando el paciente llega con edema. Si llega con edema, yo digo paciente cardíaco, ¿sí o no? Puede ser como puede que no. Puede ser como puede. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial para otros edemas? Generalizado. Insuficiencia hepática, insuficiencia renal. Ya tenemos cardíaca, renal, hepática y Entonces depende. ¿Qué pasa cuando el paciente no come sus alimentos de manera adecuada, disminuye las proteínas de los vasos? ¿Cómo pensar en un paciente? ¿Ya? Y luego nos fijamos eso, si es simétrico o asimétrico. Si es generalizado, nosotros pensamos en esa enfermedad sistémica. Pero si es localizado, si es en una sola pierna, yo pienso en más general, porque todo es una obstrucción venosa o obstrucción linfática. Ahí entran altísimas enfermedades, ¿ya? Pero si ustedes ven en un solo lugar, es venosa o linfática. ¿Por qué? Porque en la linfa lo que hace es se llama absorber el excedente, ¿no? Porque hay una perfusión hacia afuera de aproximadamente 0,3 milímetros de mercurio y eso es absorbido por el sistema linfático, vuelve a circulación venosa
vuelve a lo derecho, otra vez se oxigena y pasa al riñón y se acabó. ¿Ya? Entonces, si hay una obstrucción ahí, esto no se absorbe, eso se acumula en el tejido y queda inflamado. Si es venoso, la obstrucción va a hacer que no hay una vuelta de sangre, ¿no? Entonces aumenta la presión y ¡pum! Queda inflamado. Ya la cianosis dijimos por disminución de la perfusión, síncope también, bien. Entonces, todos estos criterios dentro del examen físico entra dentro de la inspección. Es igualente. ¿Por qué hay palpitaciones? Ya les estoy comentando. Por activación del simpático. Exactamente. Se activa el simpático ¿para qué? Para poder compensar la perfusión que se está perdiendo. Listo, eso se llama inspección. ¿Qué otros pacientes me importan al momento de yo ver? O sea, yo veo y digo, posible paciente cardíaco. No vino con nada, él tiene palpitaciones y así. Porque esto lo vamos a ver más después al paciente. Ya, segunda. La fase mitral. ¿Qué pacientes tienen tendencia a cardiopatía? Hipertenso. Pero a la hipertensión. Cuando yo vaya a saber si es hipertenso cuando venía la presión. ¿Por qué? Pues sobrepeso. Si yo paciente con sobrepeso, yo posiblemente tenga. Porque a mayor masa, el corazón tiene que aumentar su frecuencia. O sea, para aumentar la masa metabólica y eso no tiene que ser muy fuerte. Y los otros problemas, ¿no? De lipidemia, etc. Pacientes sintomáticos, como los que tienen, ¿cómo se llama? Enfermedades congénitas. Síndrome de Marfan, síndrome de Down, síndrome de Ehlers-Danlos. ¿Por qué? Porque el de Marfan, Ehlers-Danlos, ya tiene un defecto estructural tanto en el colágeno como en otras proteínas estructurales. Entonces, lo que me conforma el anillo de estas válvulas ya está conformado por eso. ¿Ya? Las mismas cuerdas tendinosas que hay aquí también están compuestas por eso. La misma estructura de la aorta está por eso. Generalmente en el síndrome de Marfan vamos a tener una especie de aneurisma que se va a agarrar porque no va a aguantar la presión. La estructura que había conformar esa aorta se deforma totalmente. ¿Y qué riesgo hay de que el anillo valvular se distienda y pueda causar una insuficiencia? ¿Ya? Pero ahorita vamos a hablar de eso. ¿Ya? Y aquí en la etapa puede ser el anillo como también puede ser las cuerdas tendinosas. Entonces tal vez puedan alargarse y no permitir de que se cierre correctamente y hay un colapso valvular. Por lo tanto, si hay una, ¿cómo se llama? Si hay un defecto en cualquiera de esas cosas que tienen que ver con la válvula, nosotros vamos a echar software. Eso es otro tipo de cardiopatía, ¿ya? ¿Sí? Que me pueden causar insuficiencia. ¿Listo? ¿Todo claro de ahí? Inversión. ¿Sí? Ahora, cada valvulopatía tiene sus propias hallazgos semiológicos, por ejemplo, el signo de Muset, ¿qué otros signos se acuerdan? Ya vas a pasar porque estoy largo. Ya. Entonces, en inversión ya tenemos. ¿Qué sigue después de la inversión? Palpación. ¿Qué yo quiero buscar en palpación? ¿Qué estoy buscando del corazón? Choque. Exactamente. Para nosotros no vamos a imaginar el corazón. Choque de punta está aquí. Ahora, el choque de punta se va a dar por la repercusión de la contracción del ventrículo, de la punta en sí. Y esto va a repercutir hacia de la costilla, y esto que nosotros sentimos. ¿Ya? Por eso nosotros no le encontramos choque de punta. Entre el cuarto y el paciente. En el medio plano. ¿Qué colocamos nuestra mano?
deberíamos sentirlo así. Pero por lo general, a veces no se siente. Entonces, ¿qué maniobra voy a ocupar yo para magnificar ese choque? Maniobra de pecho. Pongo a mi paciente en el cúbito supino. ¿A qué lo tiene que estar llevar el corazón? A la derecha del paciente. Entonces, yo coloco mi mano en posición, ¿ya? Y sin quitar la mano, le pido al paciente que se ponga en el cúbito lateral izquierdo. ¿Ya? Entonces, este corazón por un lado se va a desplazar, se va a acercar un poquito más hacia las costillas y vamos a sentir más el choque de punta. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo voy a pensar si el choque de punta lo encuentro más atrás, desplazado? ¿Qué pensarían ustedes? Que mi paciente tiene una cardiomegalia, entonces su punta está más lejos, ¿cierto? Ese es otro hallazgo. ¿Qué pasa si yo no siento el choque de punta y mi paciente también lo hace enorme? El paciente no tiene una buena compatibilidad, puede tener paro, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué sigue después de palpación? Percusión. Y ahí yo voy a delimitar el área cardíaca, recordando siempre que su posición anatómica del corazón. Vamos a decir que este es el corazón. Ya. ¿Sí? ¿Su ápice? ¿El corazón está así? ¿Está así? Vale. En algunos de los pacientes que son muy delgados o muy altos, el corazón puede estar ligeramente verticalizado. Y en algunos pacientes con sobrepeso, horizontalizado. Más no está así. ¿Ya? Él está, sí, un poquito hacia adelante, y eso es importante. ¿Se portó? Exactamente. De posterior anterior y de derecha a izquierda. Exactamente. Aquí tendríamos el ventrículo derecho, aquí el ventrículo izquierdo. Aquí tendríamos la salida de válvula aórtica y entendiendo eso, aquí tenemos nuestra para el costado, ya, que lo ven así. Ya. ¿Entienden? Entonces, no todo el corazón está dispuesto ahí. Entonces, hay una pequeña área cardíaca que corresponde al ventrículo derecho. Entonces, nosotros cuando hagamos la maniobra para ver la vida cardíaca, solamente vamos a encontrar una pequeña área, ¿ya? Que puede ser variable en cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de tórax. ¿Ya? Hay personas que tienen un tórax más pequeño, con las costillas un poco más cercanas. Y hay pacientes como por ejemplo los que son de La Paz, que tienen una parrilla bien grande. ¿Ya? Y a veces es más difícil, ¿por qué? Porque el contacto entre el corazón y la pared de las costillas y el esternón no es tan íntimamente cercano. ¿Ya? Pero tenemos de eso referencia, matriz cardíaca. Ahora, ¿por qué me importa llevar esa matriz cardíaca? Porque si esta matriz cardíaca se agranda, yo pienso en cardiomegalia, exactamente. Pero ahora yo voy a fusionar palpación y percusión. ¿Dónde yo puedo encontrar mi choque de punta? Quinto espacio entre puntas, que está desplazado en su cardiomegalia. Si yo tengo una matriz cardíaca agrandada y un choque de punta desplazado, yo pienso en cardiomegalia. Pero aquí va el chiste. Si yo tengo un área cardíaca aumentada, pero mi choque de punta está dentro de esa matriz cardíaca, ¿en qué pienso? Derrame pericardio. ¿Por qué? Porque aquí se juntó líquido. Tienen visualizado el ventrículo derecho, izquierdo. El agua, bueno, no el agua, el líquido que está dentro de ese derrame pericardio, ¿se contrae? No. Por lo tanto, no hay repercusión lejana de las paredes. ¿Ya? Pero el ventrículo por dentro sí se contrae, sigue haciendo su contracción. Por lo tanto, lo que nosotros estamos percutiendo es líquido por fuera. ¿Ya? Por eso está magnificado. Pero el músculo sigue estando dentro de ese líquido. Por lo tanto, el choque de punta
se sienten por dentro de esa máquina cardíaca. Ahora sí, a eso se le llama el signo de Gendry. De Gendry, si no me equivoco, así te escrito. Gendry no Gendry, un signo. Va a pegar el mercado. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Se sigue? Las dos maniobras de palpación para el cuerpo de La primera que es con la mano abierta, que no me acuerdo, está en Suros tiene su. ¿Ah? ¿Cómo? ¿De par? Ah, sí. Es con la mano abierta, se siente con los complejos de los dedos. ¿Ya? Y la otra es de talón o de 13. No recuerdo ya si se quiere así, pero 3. Viene por ahí. ¿Sí? ¿Otra pregunta más? Porque ahora sí se pone lo bueno que hay para los hombres. ¿Preguntas todas? ¿Todo bien? Bien. Entonces voy a volver. Ah, ya. Antes que me vaya, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca. Terminamos. Yo tengo unos criterios. Uno es todo esto, no me puede hacer pensar en insuficiencia. Yo tengo unos criterios que me dan una idea. ¿Ya? Ahorita no se consideran los criterios como diagnósticos, sino como criterios de guía, por decirlo así. ¿Cómo se llaman esos criterios? Los criterios de RAM. ¿Cómo nosotros nos acordamos? ¿Cómo nos enseñó el doctor de raza? Revise. Perfecto. Y con esto vamos a entrar a la prueba de test. Entonces, en una insuficiencia cardíaca tipo sistólica, mi problema es la contracción o una postcarga aumentada. ¿Ya? Y la postcarga va a ser dada tanto por el volumen que recibe el ventículo como lo que tiene que vencer a circulación sistémica. Por lo tanto, ¿cómo yo aliviaría una insuficiencia cardíaca de tipo sistólico? Si mi problema es ese. Mi corazón está cansado, está insuficiente, no puede cumplir las demandas y tiene como mecanismo de compensación sistema de angiotensina simpático que hace que cosa vasoconstricción, ¿cierto? Aumento del volumen. Entonces, esa vasoconstricción, ¿qué me está aumentando en todo lo que explicamos hace rato? Mi resistencia vascular periférica, por lo tanto, una postcarga aumentada. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para solucionar o aliviar ese peso? ¿Qué ocurre? Vasodilatador. ¿Qué vasodilatador conocen? ¿Dónde estamos atacando ahí nosotros? A un sistema de compensación muy específico. Al sistema de retinina y intensidad. Pero el sistema de retinina y intensidad ya se activó hace rato y tiene una sobrecarga de volumen porque está absorbiendo agua impidiendo que escape. Entonces tiene una sobrecarga de volumen. ¿Qué hago con ese volumen extra? ¿Le doy? Por eso se ocupa más volumen para reducir la resistencia vascular periférica, por lo tanto disminuye la carga y también el volumen excedente cardíaco. ¿Todo claro ahí? Bien. Ahora, referente a todo lo que explicamos, vamos con lo que dice. Y es sencillo. ¿Qué significa la P? Para que nunca se olvide, todo lo vamos a relacionar. Vamos. Presión venosa central 18. Mayor a 16. ¿Cuánto es lo normal? De 8 a 12. Entonces, miren, para que haya una presión venosa central que nos dé un criterio como la insuficiencia tiene que ser mayor a 16, no mayor a 12. ¿Ya? Ese es el grupo. Si presión venosa central aumentó a 16, entonces hay una mayor presión hidrostática. ¿Qué va a ocurrir consecuentemente? Dijimos edema. Entonces, una de las veces, edema agudo pulmonar.
si yo tengo un edema agudo del pulmón, ¿qué voy a escuchar al apuntar los pulmones? El tertor epicutáneo. Bien, si hay una congestión de la sangre de manera retrógrada, ¿qué dijimos que iba a haber también? Ingurgitación tubular. Pero también no solamente tubular, sino también hepática, ¿cierto? Porque está llegando del órgano hacia el corazón, todo lo que absorbe el intestino. Entonces tenemos una regurgitación hepatotubular. Entonces aquí tienes hepatotubular y regurgitación tubular. ¿Qué hemos presentado al paciente? Disney. Vamos a poner Disney nomás. Bien, Disney para resucitar. ¿Qué más? ¿Qué esperamos ver en un paciente? Ya. Tercer ruido. Nos falta uno que sí es característico, que ahorita vamos a explicar por qué pasa. Nunca más se dijo el diagnóstico. Todos los criterios están relacionados entre sí porque son característicos del corazón. ¿Ya? Porque estos son criterios mayores, existen los menores, pero eso casi no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque se puede presentar en otras patologías. Regurgitación hepatotubular. ¿Todo bien aquí? Listo, ahora vámonos a la valvulopatía, que para eso tenemos que saber qué es un tercer ruido cardíaco. Tenemos R1, R2, R1. Aquí me van a ayudar ustedes. ¿Qué es R1? Bien, el primer ruido es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces las dos válvulas se están cerrando. ¿Qué me simboliza eso, el primer ruido? ¿Sístole o diástole? Sí. El segundo ruido es la semilunar. ¿Cuáles son esas? Listo. ¿Qué me simboliza esto? Ya. Volvemos así. Ahora hay una forma de dividir ese lapso que existe entre R1 y R2 y se divide en 3/3. ¿Cómo se les llama eso en 3/3? Y hay otro más que se llama pre. Pero vamos a hablar más rápido. Cuando está comprometido todos esos 3/3, tiene otro nombre. ¿Cómo se les dice? Entonces, eso se combina con cada uno de los ruidos. ¿Ya? Pero con cada uno de los lapsos que pasa. Protosistólico, ¿no? Que va a ser de aquí a acá. Protosistólico, mesosistólico, telesistólico. Y lo mismo aquí. Protodiastólico, mesodiastólico, telesistólico. Pero aquí vuelve a ver, ¿no? Así. Ahora, eso es lo que les acabo de decir del pre. ¿Qué significa pre? Antes. Y si yo digo presistólico, ¿a quién estoy haciendo referencia? ¿Y en qué hay antes de la sístole? Telediastólico. Entonces, nada más. ¿Por qué les digo esto? Porque en algunos libros se menciona el famoso soplo presistólico, que no es nada más que telediastólico. ¿Ya? ¿Todos me siguen ahí? ¿Todo correcto? Entonces, aquí hay el cierre de ambas válvulas, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, casi al mismo tiempo. Entonces hay un término llamado desdoblamiento. ¿Qué es el desdoblamiento? Es cuando una de las válvulas se cerró antes de la otra, entonces hay como se rompe esa sincronía que hay entre ellas. ¿Ya? R1 es muy raro que suceda, ¿ya? El R2 es más sencillo que suceda. Existe causa fisiológica y patológica.
¿Quién se anima a decir? Causa fisiológica un desdoblamiento del segundo. Ya, ¿por qué sucede eso? ¿Qué hacen en el ejercicio intenso? Inspirarse, ¿cierto? Hacer más inspiración. Por lo tanto, al inspirar, y es igual de bonito que vamos a inspirar. Inspiración. Al inspirar, aumenta el retorno venoso hacia la aurícula derecha. Luego, como hay un aumento de volumen, este va al ventrículo derecho, luego al pulmón. Por lo tanto, si tuviera alguna valvulopatía, se va a magnificar. Hay una maniobra, porque pasa al principio, que se llama la maniobra del Rivero Carballo, que es aumentar el retorno venoso a través de la inspiración. Que tenga el paciente que inspire para aumentar ese retorno venoso. Sucede que al momento de que pasa eso, ya la válvula pulmonar se cierra después de la órbita, por lo tanto hay un desdoblamiento de esa región. ¿En qué pacientes vamos a ver? Pacientes jóvenes, adultos jóvenes, ¿ya? Es muy raro escucharlo en pacientes. ¿Ya? ¿Todavía está ahí? Luego existen las hipopatológicas, que eso ya es bastante largo, como la herencia urgente. Hay otras clasificaciones, fijo, no fijo, etcétera, pero todo te prueba. Ya. Entonces ya saben una maniobra y ya saben por qué sucede una doblamiento. ¿Listo? ¿Qué otro ruido hay? Ya tenemos el uno y el otro. El tercero y cuarto. Ya. Recuerden siempre que esos dos ruidos están en diácono. ¿Ya? Siempre están en. Porque marcan dos sucesos de la diáspora. Ya, el R1 y el R2, ¿por qué parte de nuestro estetoscopio vamos a escuchar? Con la. Vamos, chicos. ¿Cuáles son las partes de una estetoscopio? Vamos a ver, pregunta al doctor. Doctor, ilústrenos por favor. Las. ¿Qué? Ojivas. No olvidemos. Estas son ojivas, ¿no? Sí. Olivas. El tubo como tal. Aquí está el muelle. Diafragma, la campana, y lo que hace que gire esto es el vástago. Exactamente. Yo voy a ocultar primer y segundo ruido con la membrana. ¿Ya? Y tercer y cuarto ruido con la campana. ¿Tercer ruido qué es? Llenado ventricular rápido. Bien, entonces si es el llenado ventricular rápido, este va a tener su causa fisiológica y su causa patológica. Fisiológica, aumento del retorno venoso, va a aumentar el flujo dentro de la aurícula y al momento de pasar al ventrículo va a haber más volumen. Por lo tanto, ese volumen excedente va a repercutir en las paredes del ventrículo y eso nos hace escuchar en el tonel. ¿Ya? Y patológico, por lo general, va a ser por, ahorita la vamos a explicar bien eso, porque nuestro ventrículo esté hipertrofiado, tanto puede ser concéntrica o excéntricamente. ¿Ya? Listo. Cuarto ruido. Todos estos son dos sucesos de la dieta. Entonces el cuarto ruido va a ser la contracción de la aurícula, pero de manera fisiológica no debería escucharse. Pero aquí patológico quiere decir que está magnificado, está haciendo más esfuerzo del que debería hacer. Por lo tanto, se le llama contracción enérgica de las aurículas, o también llamada patada auricular. R4. Y este siempre va a ser patológico. Resulta, pasa y acontece que para hacer una diferenciación semiológica nosotros ocupamos también eso. Tercer ruido se va a dar más que todo en insuficiencia cardíaca de tipo sistólico. Y el R4 como una contracción enérgica quiere decir que la distensibilidad de este ventrículo está disminuida. Por lo tanto, se
se acumula presión, por decirlo así, y al momento de contraerse la aurícula se va a dar cuenta que hay más excedente de diabetes, por lo tanto se contrae con mayor fuerza. Entonces, un R4 lo vamos a ver más que todo en insuficiencia cardíaca de tipo y en todo. Esa es otra forma de diferenciar. ¿Dudas, preguntas? Ninguna, ¿no? Bien. Ahora sí, vamos con los otros. Los otros son sencillos, no tienen que complicarse con ellos. Ya, vamos a diferenciar primero qué tipo de patología no puede producir un soplo. Insuficiencia y estenosis. ¿Qué es una insuficiencia valvular? Que no se desarrolla bien la válvula. Bien, entonces con eso ya lo tenemos listo y hecho. Una insuficiencia es la incapacidad de cerrarse. Presión específicamente. Cerrarse. Y una estenosis es la incapacidad de cerrarse. Capacidad de abrirse. Y partiendo. Entonces tenemos acá nuestro señales clavículas. Y ahora vamos con los focos. Empecemos. ¿Qué focos existen? Son 7. Empecemos por ahora. ¿A la derecha o a la izquierda? Para los que dudaron, nos vamos a acordar con esta memoria. Vida. Vein pulmonar, izquierda. Derecha, ahora. ¿Para qué más? ¿Dónde se encuentra ese foco? Segundo espacio intercostal. Voy a hablar. ¿Quién me puede explicar qué es la línea para externa? Eso es topografía torácica. Nunca olvidar. Este reborde ya se llama reborde external, ya, esa es una línea. Luego está la que nosotros llamamos línea medio clavicular, que está a la mitad de la clavícula, ¿cierto? Entre la línea medio clavicular y el borde external está la línea paraexternal, paralela a la external. ¿Listo? Vamos. Ya, entonces aquí tenemos aórtica, aquí tenemos pulmonar. ¿Cuál más hay? Mitral, ¿dónde está? Mitral va a estar donde tenemos el choque. Quinto espacio intercostal. ¿Y tricupida dónde está? Simplifiquemos la vida. El árbitro. Dábamos 4, pero son 7. El accesorio. Tercero. Hay otro por debajo de él, un cuarto intercostal, que se llama el mesocardio. Y uno por detrás, que nos indica la otra descendente. Al lado izquierdo o derecho, atrás en mi espalda. ¿Entre qué vértebras? No estoy mal, entre T4 y T3 y T4. T1, T7. Ahí podemos encontrar toda esa área de articulación para la otra. ¿Listo? Entonces ahí vamos 7 puntos. ¿Cierto? Pero lo que nos importa son 4. Aquí le voy a enseñar una mnemotecnia para el examen, por equilibrio de Santa Fe, y luego otra para la vida. Tenemos una neumocide, la BC. S sistólica, estenosis, diastólica y insuficiencia. ¿Ya? Entonces nosotros separamos al corazón en 2 partes. Una que van a ser las válvulas seminarias y las otras van a ser válvulas auriculares. Ya, para cualquiera de las. ¿Listo? Eso es pasar. Ahora vamos a hacer una cosa que hacemos en clase. ¿Bueno? Y va a ser, escuché un soplo. Definición de soplo. ¿Quién me lo da? Es el paso de sangre de una cavidad a otra por un espacio estrecho con turbulencia, ¿cierto?
Blas, ¿en qué punto, en qué foco? ¿En qué foco escuchaste el soplo? Pulmonar. Ya, escuchamos el pulmonar. Michelle, ¿por qué estabas con Blas comentando ese paciente? ¿Lo escuchaste en sístole o en diástole? Tenemos un soplo pulmonar sistólico. Ya. ¿Qué tiene mi paciente? ¿Insuficiencia o estenosis? Michelle dice estenosis. ¿Por qué? Porque la Martín dice así. Vamos a hacerle sentido a esa anatomía. La válvula pulmonar, ubíquense, ya. ¿Es una válvula auricular o semilunar? Semilunar. Ya. Esa válvula semilunar, insisto, ¿le tiene que estar abierta o tiene que estar cerrada? Abierta. Tiene que estar abierta. Perfecto. Y si no está totalmente abierta, ¿por qué? Estenosis es una incapacidad de abrirse. Por lo tanto, tiene una estenosis. ¿Qué dice nuestra neumotecnia acá arriba? Si es sistólica es. Listo, y eso se resuelve con el problema. Ahora vamos a hacer una práctica con ya ahí. Ya. Voy a escucharte un soplo. Estás con Blas ahí. Ya. ¿En qué foco escuchaste el soplo? Ya, en el tricúpide. ¿Lo escuchaste en sístole o en diástole? Y en el diástole. Ahora, ¿qué tiene mi paciente? ¿Tiene una insuficiencia o tiene una estenosis? Volvemos a hacer ese análisis. ¿Qué válvula estamos analizando? La tricupidia en diástole tiene que estar abierta o cerrada. Abierta para que se llene el ventrículo, ¿cierto? Siempre nos basamos en los ventrículos. Entonces, si debió estar abierta, tiene una incapacidad, yo solo tiene una incapacidad, entonces tiene una incapacidad de abrirse. ¿Qué es la incapacidad de abrirse? ¿Qué dice mi nemo? Que si yo escucho un soplo en diástole, tiene estenosis. Fácil. ¿Sí? ¿Qué si ustedes saben si en sístole o en diástole tiene insuficiencia o estenosis? Ahora aquí van a otra cosa, vamos a detectar con valvulopatía. Si nosotros ya sabemos todo el tema teórico, ahora entender qué soplo vamos a escuchar va a ser más sencillo. Ya no hablemos de qué soplo escuché, hablemos de las patologías. Las más importantes son insuficiencia y estenosis mitral y aorta. ¿Ya? Entonces, yo tengo una insuficiencia, vamos a hacerlo más, tengo una estenosis. Ese es más difícil. Vamos a empezar con la aorta. Tengo una insuficiencia aórtica. ¿Qué quiere decir eso? Que mi aorta tiene una incapacidad de abrirse o de cerrarse. De cerrarse. Por lo tanto, hay una regurgitación de sangre de la aorta hacia el ventrículo. Y ahí nosotros entendemos otro concepto que es en insuficiencia cardíaca y es sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión. ¿Listo? Si hay una regurgitación que está volviendo sangre hacia el ventrículo, yo tengo una sobrecarga, un aumento de volumen o de presión. ¿Qué está volviendo? ¿Volumen o presión? Volumen. Está volviendo más sangre de una regurgitación. Por lo tanto, las formas de adaptarse a ese volumen del corazón es hipertrofiándose y tiene dos tipos de hipertrofia. Una hipertrofia excéntrica, que más que todo se va a ver en sobrecarga de volumen, excéntrica, y una concéntrica. Esa sobrecarga de volumen excéntrica es que el corazón, a través de su capacidad de extenderse, a través de su precarga, se distiende para abarcar ese volumen a través del mecanismo de Frank Starling, bota ese volumen excedente. Pero eso no es sostenible a largo plazo. Entonces, un paciente con una hipertrofia excéntrica, por lo general, pasa a terminar, ese corazón ya no va a dar. Resulta, ya vamos a insuficiencia aórtica. Entonces, si hay una insuficiencia, hay una incapacidad de cerrarse, ¿cierto? Va a generar un flujo turbulento, lo que nos va a producir un soplo. Ahora, el ventrículo en diástole
desde la parte de la válvula aórtica, ¿tiene fase o no tiene fase? No tiene fase. Eso se abre o se cierra. No hay más. ¿Quién es el que tiene fase para abrirse y cerrarse? Otra cosa más, la diástole, a través de la válvula mitral. Entonces este señor va a recibir un soplo, o sea, va a recibir una infiltración directa en toda la diástole. Por lo tanto, el soplo lo voy a escuchar en el sístole o en diástole, sin la capacidad de cerrarse. En diástole. Y como no hay fase, va a ser holodiastólica o pandiastólica. Porque no hay nada más que interfiera a eso. ¿Cierto? Se comprime el ventrículo, más la circulación sistémica, aumenta la presión en la aorta y cuando vuelva, como la válvula aórtica no se está cerrando correctamente, ¿qué va a pasar? Va a escapar, regurgitar. ¿Ya? Y en todo el proceso de la diástole que se está llenando, le está regurgitando esa sangre. Entonces, por eso escuchamos en todo ese trayecto de la diástole ese soplo, ese flujo turbulento de regurgitación. Por lo tanto, cuando vamos a escuchar, ¿cómo tienen la mnemotecnia para cada soplo? El famoso juntado, ¿cómo es el otro? Entonces, vamos a escuchar loop, 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 y nosotros nos damos cuenta de acuerdo al foco que estamos ocultando, por lo general es que tenemos una regurgitación por la válvula, por la insuficiencia de la válvula. ¿Me entienden? ¿Me comprenden? ¿Me siguen? Sí. Es un poquito tedioso. Ahora cambiemos la insuficiencia a estenosis. ¿Qué está pasando acá? ¿Incapacidad de cerrarse o de abrirse? De abrirse. Entonces, ¿cuándo va a tener problemas el corazón? En la cita. Por lo tanto, va a haber un aumento de volumen o de presión en ese ventrículo. Entonces tiene una carga aumentada, ¿cierto? Tiene que hacer más trabajo. Entonces, para compensar el corazón, ¿qué va a hacer? Hipertrofiarse de manera excéntrica. Va a hacer, vamos a ponerlo así, concéntrica es así, pared delgada que pueda abarcar más volumen, concéntrica igual llegar al lado, pero con una pared más gruesa para hacer mayor construcción, ¿ya? Para aumentar su presión y poder sostener el flujo. ¿Qué hora? Entonces, ¿yo cuándo voy a escuchar un soplo? En sístole o en diástole. En sístole, porque ahí es donde tiene problemas él, ¿no? Tiene complicaciones. Entonces, como la sístole no tiene su fase como tal, yo lo voy a escuchar en toda la sístole. ¿Sencillo, no? Hagámonos a la mitad, que es la más complicada. Bueno, es más fácil. Insuficiencia. Yo tengo una insuficiencia mitral. Incapacidad de cerrarse. ¿Cuándo tiene que estar cerrada ahí? En la cita. Por lo tanto, cuando haga contracción el ventrículo, libere, se abran las válvulas pulmonares, va a haber un remanente, una regurgitación hacia la aurícula izquierda, por la aurícula derecha teniendo caso mitral a la izquierda. Por lo tanto, va a aumentar el volumen dentro de la aurícula. La aurícula va a tener una sobrecarga de volumen. ¿Ya? Por lo general, también las aurículas tienen hipertrofiarse, pero no hay una notoriedad así grande, para decir lo que dijimos ahorita en el ventrículo. ¿Ya? ¿Y cuándo yo voy a escucharlo entonces el soplo? ¿En sístole o en diástole? En sístole. ¿Ya? Y se parece mucho al otro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde yo estoy poniendo mi estetoscopio? Para yo escuchar el aórtico, ese soplo aórtico que definir es un soplo aórtico por insuficiencia venosa, yo tengo que poner mi esteto, en este caso yo puse mi esteto en mitral.
dependiendo si necesito la diástole, yo termino con insuficiencia auricular. En este caso, la insuficiencia auricular, yo escucho un soplo en sí. Yo voy a escuchar un soplo. ¿Se entiende? Ahora vamos a más complicado. No mentira, no es complicado, sino que por su fase de llenado. Estenosis mitral. ¿Cuándo va a tener problemas de corazón? Cuando el sístole puede tener diástole. Bien. ¿Por qué diástole? Está bien. Porque en ese momento tiene que llenarse el ventrículo, ¿cierto? Pero ahora imagínense que no puede abrirse esa válvula. Entonces dijimos que tenían dos fases, ¿cierto? Llenado rápido ventricular. Entonces en ese llenado va a haber un flujo turbulento, por lo tanto va a haber un soplo, y aquí vamos a hacer lo que dijimos, meso y astólico. Generalmente aquí se va a magnificar. Durante todo este paso hay el llenado ventricular, ¿ya? Pero aquí se magnifica en el meso y astólico. Pero hay otro suceso en la diástole. ¿Cuál es? La conversión. Pero yo tengo una estenosis, entonces la aurícula va a tener que hacer más o menos fuerza. Más fuerza. Por lo tanto, va a haber otro soplo, que es el que les acabo de decir hace rato. Presistólico. O su igual de diastólico. ¿Sí? ¿Está bien? Creo que fue mucho. Ya. Conclusión al texto. ¿Ya? Si yo tengo una sobrecarga de presión, por lo general puede ser por una estenosis. Si yo tengo una sobrecarga de volumen, insuficiencia. Si yo tengo una sobrecarga de presión, mi aurícula o mi ventrícula tiene una hipertrofia, presión. ¿Concéntrica o excéntrica? Presión concéntrica. Aumento del volumen, hipertrofia excéntrica. ¿Sí? Ya tienen resumido. Todo valvulopatías por eso. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Buscar signos que podamos ver después. En insuficiencia aórtica son los que más se ven. Signo de Bussel, ¿cómo se llama el de la úvula? Hay uno que sucede aquí en los dedos, como ver el Winkel. También puede dar en pacientes con sífilis. Ya hay otro que es la miosis, anisocoria. Eso es interesante, es una anisocoria, pero el paciente puede observar de manera normal, no tiene una herniación, sino que por causa de eso le ocurre eso. Se ve en pacientes sífilis. Y luego está de la úvula que está más fuerte. Ese es el más que todo, que lo entienden así. Por igual los demás, ¿no? Y así, sencillo. Es sencillo. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Quieren un descansito? Lo que falta, creo que aquí es que ¿qué dicen? ¿Vende usted? ¿Qué dice usted? No sé, les doy un tip más acerca de eso, porque es un poco tedioso saber si está en sístole o en diástole. Y cuando ustedes están haciendo el examen físico, no van a poder estar mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es algo que a mí me enseñaron este año? Es tipo, si vos escuchás un soplo, digamos un soplo aórtico, pero no estás seguro si es en sístole o diástole, con tu otra manito anda el pulso del paciente. Ahora, si vos escuchás el soplo y ese soplo coincide con el latido del pulso, es un soplo sistólico. Y si vos escuchás ese soplo y ese soplo no coincide con el latido del pulso, es un soplo diastólico. Y así, digamos, ya más facilito. Luego ya lo clasificás bien y lo determinás. Pero así funciona. Es como simplificar el examen físico del soplo. Gracias, doctora. Igual no es un tip, pero es un tip. Digo que a veces es muy difícil encontrar esos soplos porque el paciente puede estar taquicárdico, puede ser que un mecanismo de compensación es taquicardia para estar simpático. Entonces, ¿cómo vas a tener ese síntoma diático? Mandas a hacer al paciente un ecocardiograma y ahí se determina.
son datazos que nosotros como estudiantes vamos a ir adquiriendo con la experiencia. ¿No? Ya nos da su facilidad. ¿Se entendió bien? ¿Sí? ¿Entendieron bien? Ya. Les voy a clasificar relevante química y si es que hacemos otro, ya lo explico todo. Ya. ¿Qué tienen que saber de la relevante química? ¿Qué es ingenio? Disminución del flujo sanguíneo. ¿Cuál es la causa más importante de que el flujo que le va al corazón esté disminuido? Placa de oro. Perfecto. ¿Cómo se forma una placa de ateroma? Es una clásica del modelo. Ya. Pero a través de esa nosotros tenemos las famosas neuropatías isquémicas o también llamados síndromes coronarios. Y esos síndromes coronarios se van a dividir en dos por su evolución: crónico y agudo. El otro ejemplo nosotros vamos a unir a las famosas anginas. Si es crónico y de larga data, ¿qué piensan? ¿Qué tipo de angina? Una angina estable. Y aquí hay otra variación de la angina, una angina o variante de Prinzmetal. Ya. En agudo vamos a tener tres. Si ya está angina estable, aquí está. Angina inestable. Y infarto agudo de miocardio. Y la famosa muerte de súbita. Ya. Esos son los más importantes. Hay más clasificaciones, pero esos son los que me importan. Una angina estable es la formación de una placa de ateroma que compromete aproximadamente el 50% de la luz que me irriga ese lugar. Hemolysis, tejido necrótico, células escumosas, bla, bla, bla. Pero en el momento de sellarse, se pone una placa estable. Eso quiere decir una placa gruesa. Por lo tanto, el tejido necrótico no pasa a la luz, por lo tanto no se va a activar ningún factor de inflamación, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cuándo vamos a ver una angina estable? Cuando el paciente haga esfuerzo, porque iba a necesitar mayor flujo. Por lo tanto, si el compromiso en la luz del vaso es reducido, no va a poder cumplir la demanda metabólica que está ocupando el vaso. Por lo tanto, el paciente presenta dolor precordial, ¿cierto? ¿Sí? Y este dura aproximadamente unos segundos. ¿Por qué? Porque el paciente, si tiene un dolor y está haciendo ejercicio, deja de hacer ejercicio, se siente un rato y disminuye la demanda metabólica. Por lo tanto, se va a la angina. Esa es una angina estable crónica. Angina de Prinzmetal. Esta es un poquito rara y casi no se ven placas de ateroma. ¿Qué sucede? Los vasos tienen la capacidad de vasoconstricción y vasodilatación, ¿cierto? La vasoconstricción normal, sin necesidad de inflamación. ¿Por qué vasodilatación? Angiotensinador. Tiene que salir de presentación. Pero está bien, angiotensinador y endotelina. ¿Y la vasodilatación por quién va a ser? Acuérdense de esto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vieron cardiopatía isquémica coronaria, ¿qué le dan al paciente con síndrome coronario? Nitrato oxígeno, ¿cierto? ¿Y qué produce el nitrato oxígeno? ¿Qué estoy aumentando? La capacidad de flujo de ese vaso, ¿cierto? No estoy resolviendo, o sea, no estoy resolviendo al ateroma, estoy resolviendo las consecuencias de esto. Aquí hay otro más. Prostaciclinas. Y ahorita no me acuerdo del otro porque es larguísimo el nombre. Pero el que me importa es óxido nítrico. Resulta, pasa y acontece que óxido nítrico impide que los macrófagos o leucocitos
se agreguen o se añadan a ese endotelio, ¿ya? Porque cada vez un endotelio se renueva y así, entonces puede producir factores inflamatorios, pero este señor produce el control de eso, aparte de esa cosa, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son mis antecedentes para la cardiopatía isquémica? Existen los modificables y los no modificables. Los no modificables son, ¿qué no puedo modificar en mí? Mi edad, mi sexo y mi género. Si yo tengo una predisposición genética a formarlo, tengo que cuidarlo más. Ya. Sexo, ¿en quién se va a dar esto? En hombres. Y en mujeres a partir de después de la menopausia. Ya. Y en edad, pacientes mayores de 65 años. ¿Y los modificables cuáles son? Diabetes, epidemias, ¿qué más? Tabaco, pero hay uno más importante que me provoca el daño de temperatura. Siempre tiene que acordarse. Para que haya un ateroma tiene que haber dos situaciones importantes: aumento de los lípidos, especialmente ¿quién? LDL, y hipertensión arterial. Estos dos son claves. ¿Por qué? Porque la placa arterial se forma por acumulación de LDL subendotelio. Llegan los macrófagos, pero ¿por qué llegó al subendotelio? Porque la hipertensión arterial dañó a las células del endotelio vascular, y entonces esta capacidad de producción de vasodilatación está alterada. ¿Qué pasa? Resulta que lo que dicen en la variante de Prince-Metal es que la capacidad de vasodilatación de esos vasos está afectada. Por lo tanto, a nivel muy pequeño de las arterias más pequeñas, ya sí pueden contraerse, mas no vasodilatarse. Y ya dijimos nosotros, si hay un aumento de la vasodilatación, la luz es más pequeña, el flujo es menor. Aunque la presión sea alta, el flujo es menor. ¿Ya? ¿Qué necesita un músculo o un tejido cuando está aumentando sus funciones? Necesita más nutrientes, ¿cierto? No necesita más presión. Entonces, por lo tanto, si me pasa una variante Prince-Metal, va a haber una pequeña isquemia por un momento momentáneo que se puede solucionar administrando nitratos santídicos. ¿Ya? Entonces, ¿está aquí todo claro, no? ¿Sí? Ahora ustedes lo van a conocer semiológicamente en el electrocardiograma estos dos puntos. Estos van a ser llamados también, bueno, no tan puntos, sino que son alteraciones del electrocardiograma o anginas o dolores precordiales sin elevación del segmento del centro. No hay elevación del segmento del centro. Como no hay elevación del segmento del centro, entonces no va a haber necrosis, por lo tanto, no. También son llamados los no. ¿Ya? ¿Qué se llama? Que se va a complementar con otro que se llama infarto de miocardio sin elevación del segmento. Ahorita lo vamos a explicar. Y luego el infarto de miocardio que sí va a tener una elevación del segmento ST, o también llamado Q. ¿Por qué Q? Vamos a explicarlo. Y luego cuenta su vida, ya saben. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una angina inestable y un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST? Lo vamos a aprender a hacer. Yo tengo el vaso que tenía hace rato, tejido necrótico por la combinación de macrófago vascular, pero la capa que tenía que formarse entre el colágeno y fibrina es delgada. Entonces esta puede fisurarse, puede romperse, soltando el tejido necrótico a circulación. Si en circulación yo encuentro necrosis, ¿qué va a pasar acá? Inflamación, y parte del sistema de inflamación está coagulación, ¿cierto? Se va a activar porque esa manifestar el colágeno tipo 3 y se va a formar
trombo. Pero ese trombo, primero hay una agresión vegetaria y luego se fija a través de fibrina, ¿cierto? Pero si no llega a consolidarse ese trombo, se puede deshacer, ¿cierto? Entonces, ese episodio de formación del trombo y disolución del mismo lo conocemos como una angina inestable. ¿Por qué? ¿Por qué inestable? Porque su placa es vulnerable, entonces en cualquier momento puede soltar tejido necrótico. ¿Ya? Si no se consolida, se puede deshacer y el flujo vuelve al corazón, vuelve hacia ese tejido. ¿Ya? Entonces, así, es momentáneo, dura menos de 20 minutos. Pero ¿qué pasa cuando se consolida? Ahí tenemos dos detalles. Si este trombo se consolida y deja una pequeña luz, aún hay flujo sanguíneo, pero está disminuido. ¿Ya? Por lo tanto, ¿ya? Puede que uno pueda ver a personas del ST, puede haber una onda invertida, por decirlo así, ¿ya? Pero sigue habiendo flujo. Cuando yo digo que es un infarto miocardio, cuando se corta totalmente. Ahora yo no sé, el paciente llegó con dolor precordial, ¿ya? Durante 20, 15 minutos, por decirlo así. ¿Cómo yo sé si es una angina inestable o un infarto de miocardio sin elevación de sangre? ¿Qué pido en un síndrome coronario para diagnosticar? Son tres cosas importantes. Lo primero, clínica soberana sobre todas las cosas. Lo segundo, EKG. Y lo tercero, ¿qué voy a pedir? Los marcadores. También, ¿cómo se llama eso? Perfil cardíaco, si no van a dar una clase de eso. Pido perfil cardíaco. Y yo voy a pedir el perfil cardíaco, coninas, CKMB, en fin. Pues aquí nosotros podríamos tener una alteración del segmento CT, del electrocardiograma, o así. Pero lo que va a determinar si es una angina inestable o si es un infarto de miocardio sin elevación del segmento CT es la presencia de biomarcadores de troponina. ¿Cuáles son las troponinas? D, E, ya, y la fracción no se cae en el tipo. Eso. Y un infarto agudo de miocardio, elevación del segmento CT y biomarcadores. ¿Me entienden hasta ahí? Ahora, sin complicarnos, ya tenemos la división de todo esto. Acabemos con toda la clase de hoy con lo que les puede preguntar el doctor. Ustedes se van a acordar de forma de adelante hacia atrás. Isquemia, lesión y necrosis. Isquemia, disminución de flujo. Lesión en el miocardiocito. Necrosis, muerte de la necrosis. ¿Cómo se va a ver en el electro esto? Tenemos una P, un Q mayor al 25% de su S, una elevación del segmento CT y una onda T invertida o T aguda. ¿Por qué yo me voy a acordar así? Porque una T invertida es isquemia. Una elevación del segmento ST, un desnivel puede ser elevación o una desnivel de lesión del segmento ST, lesión. Y una onda Q patológica, necrosis. Y así nunca más lo van a confundir. ¿Sí? ¿Tienen dudas, preguntas ahí? Si no hay dudas, ya se había repetido, pero les haya servido. Las gracias por su atención. Doctor. Su Chemi. Los esperamos, chicos. Esta jornada vamos a tener más representantes. Hoy, de hecho, se va a dar la regla por el auxiliar Ordóñez. El día de mañana se va a dar todo lo que es electrocardiograma, tanto normal como patológico. Vamos a tener una clase de hipertensión arterial. Va a haber una doctora que es cardióloga
que va a explicar un poquito sobre todo lo que es la cardiopatía isquémica, específicamente sobre el infarto. Igualmente, ella es especialista en cardiología nuclear, así que nos va a explicar un poquito sobre su rama. Para los que conocen al doctor Aguilar de Fisiopato, igual nos va a dar una clase, todo insuficiencia cardíaca. Y la doctora Hidalgo igual nos va a dar una clase, perfil cardíaco. Así que va a ser toda una jornada cardiológica. Se nos espera hoy para arritmias a las 4:45. Va a ser en el aula 18. Y eso.